La administración Trump deja en ridículo a Pedro Sánchez nuevamente con respecto a ese comunicado fake, ese comunicado lleno de mentiras sobre la supuesta soberanía que debería respetar Estados Unidos con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba son 60 años que no es soberana, tampoco lo fue antes. El pueblo de Cuba no es soberano porque no puede votar, pero es más, porque los últimos movimientos de la administración Trump han dejado prácticamente, han reducido a papel higiénico ese documento que firmaron Lula, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, y con el que precisamente ayer Lula da Silva consiguió engañar también a Friedrich Merz, que cayó en la trampa. Tremendo, pero además tenemos que el plan de George Soros, de Alex Soros para España no ha funcionado porque ha dejado a Pedro Sánchez más aislado que nunca. Hay un artículo de Elisa Beni que lo deja patente. El PSOE ya no es lo que era, se ha convertido en otra cosa, y las palabras de ayer de Felipe González y el encuentro de Felipe González con María Corina Machado dejan muy claro dónde están los valores democráticos de verdad y dónde está la mentira disfrazada de buenismo. Acompáñame en este vídeo porque te voy a dar una cantidad de datos y de información sobre todo lo que ha ocurrido. El plan de Soros en España se desmorona. El plan de Sánchez, Lula y Sheinbaum para Cuba prácticamente se queda en la nada. Y encima ahora vienen con que Delcy Rodríguez se victimiza porque la han llamado mona. Insulto racista contra una tipa torturadora, partícipe de crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad. Y aquí pretenden con la maquinaria de propaganda y mentira socialista tratar de victimizarla para mover el foco, cambiar el foco del discurso hacia otros temas y que no se hable de lo que verdaderamente ha hecho esta mujer, que es mucho más terrible que unos insultos que hay que, en fin, hay que liársela con papel de fumar para llamarlos racistas. Acompáñame porque lo vamos a ver más, como si ella nunca hubiese llamado a María Corina Machado la sayona, ¿verdad? Venga, vamos a verlo. Así lo tenemos, titulaba El Español. Alex Soros hizo de anfitrión y pagó el guateque de Barcelona. El hijo del magnate que visitó a Sánchez apenas llegó a Moncloa. El hijo del magnate que visitó a Sánchez apenas Sánchez llegó a la Moncloa. Es que no está bien hecho este titular. A veces los titulares hay que cuidarlo mejor. Sánchez, la primera reunión que tuvo cuando llegó a Moncloa después de la moción de censura fue precisamente con George Soros en una reunión informal, opaca, de la que no se trascendió nada. No hubo rueda de prensa, no hubo comunicado posterior. Fue prácticamente una reunión para perfilar el esquema, el futuro de España, tal como Pedro Sánchez hubiese troceado España para caer en los brazos del globalismo bajo la protección de Soros, que le garantizaría muchos años a través de su Open Society de reinado, de gobernanza. Y la verdad que todo apunta a que hasta el momento el plan se está completando, aunque cada vez Pedro Sánchez queda más aislado y retratado por los meros acontecimientos. Los vamos a ver enseguida. Fíjate, ¿no? Esto es lo que decía Sánchez el mismo domingo, ¿no? No es casualidad que España se haya convertido este fin de semana en la capital de las fuerzas progresistas del mundo. Estamos mostrando frente a la hecatombe de la ultraderecha que la política progresista funciona. ¿Qué es lo que funciona? Funciona el hecho de que el gobierno esté preparando la denuncia de un golpe de Estado judicial para protegerse el banquillo al hermano y a la esposa del presidente Sánchez. Esta es una de las teorías por las que podría estar detrás George Soros con sus organizaciones, con sus ONGs, que podrían montar una revolución de colores en España diciendo que la magistratura y los jueces pretenden dar un golpe de Estado, una suerte de Euromaidán judicial montado por organizaciones sorosianas en España para generar conflicto social, división social, para que Pedro Sánchez se salga con la suya, para calar en la población el relato de que los jueces pretenden gobernar desde la judicatura en lugar de permitir al gobierno legítimamente elegido por el pueblo, representante del pueblo, poder seguir gobernando. Ese es el conflicto institucional al que nos va a llevar Pedro Sánchez en la eventualidad de que Begoña Gómez se vaya a sentar en el banquillo. Esto lo veremos muy pronto. Bien. Y además, políticas progresistas de las que Pedro Sánchez es abanderado y con las que tiene una serie de alianzas con
Partidos políticos que quieren convertir a España en una Cuba más matriz socialista, crear supermercados públicos. La idea chavista que fracasó en Venezuela con los clubs, ¿no? Que son una serie de ONGs, que bueno, a eso podría dar ayuda George Soros, que se ocupan de, a través de cartilla de racionamiento para pobres, se ocupan de distribuir la comida. Claramente, la introducción de tantos inmigrantes ilegales en España que tienen que tener ayudas públicas podría llevar al gobierno a generar una suerte de clubs, una suerte de ONGs, una suerte de comunas, ¿no? Que podrían, digamos, ponerse en paralelo a las administraciones públicas gestionadas esas por ONGs. Ahí entraría, por supuesto, la Open Society de Soros, ¿no? Y que serían las destinatarias de ayudas y de dinero público, generando una serie de redes clientelares que parasiten el poder y que garanticen también una dependencia, una serie de votos cautivos que vayan con el tiempo votando para Pedro Sánchez, ¿no? Mientras tanto, la agenda socialista empobrecedora en España avanza. Hércules titulaba lo siguiente: los jóvenes españoles son un 72% más pobres que hace 2 décadas. La España del bienestar es hoy un espejismo para las nuevas generaciones. El último informe del Banco de España confirma que la riqueza neta de los menores de 35 años se ha desplomado un 72% desde la crisis de 2008. El sistema ha roto el contrato social, condenando a la juventud a trabajar más para poseer menos que nunca. Y claro, mientras tanto, Pedro Sánchez hace alarde de que en España tenemos una sanidad pública frente a Estados Unidos de Trump, que donde hay desigualdades, la salud es un derecho, no un privilegio, decía ayer. Claro, la salud, cuidado, porque además con el tema de la salud va a haber un cambio importante. La regularización de inmigrantes, la regularización masiva podría dar acceso a muchos inmigrantes con titulaciones de medicina obtenidas en países donde realmente estudiar medicina no está en los niveles propios de España, ¿no? De la Unión Europea, de los, digamos, estándares occidentales, podría también llevar a convalidarles el título. No hay que olvidar que Pedro Sánchez hizo una serie de acuerdos en Mauritania y en Ghana para que los médicos de esos países tuviesen una convalidación de sus estudios en España para poder ejercer en España. Ese acuerdo lo firmó en los viajes del verano pasado a Ghana y a Mauritania. No nos acordamos de eso, pero hay cosas que poquito a poco se van como piedras en el camino, que van a modo de puntos que hay que unir para entender cuál es la agenda de Pedro Sánchez. Tendremos médicos que hayan estudiado en otros países con titulaciones que no tienen estándares como la española, que serán convalidados como médicos y que además podrán ejercer porque tendrán ya el permiso de residencia en España. Santiago Abascal también se ha dado cuenta del movimiento y por eso decía, por esto busca regularizar a millones, por eso las nacionalizaciones masivas, por eso las fronteras abiertas, odia a su propio pueblo y anda a la búsqueda de uno nuevo para poder seguir en el poder. Todo asesorado por George Soros. Un 67% de los españoles y un 80% de los jóvenes se opone a la regularización. Sánchez les identifica con la xenofobia. Claro, si no apoyas la regularización eres xenófobo, pero claro, ¿cómo vas a apoyar una regularización, una generación que es un 72% más pobre que hace 2 décadas, ¿no? Y cuyos títulos van a ser, digamos, igualados a los títulos de gente que ha estudiado carreras en países donde el nivel de exigencia es bastante inferior. Y hablando de nivel de exigencia y hablando de empobrecimiento gradual de España y hablando también de inversión semántica propia de la neolengua orwelliana con la que el socialismo engaña a sus electores hablando de democracia cuando realmente defiende autocracia, hablando de soberanía cuando en el fondo limita las posibilidades de votar a sus ciudadanos a un único partido, como sucede en Cuba, y mientras precisamente los países socialistas que han abrazado la agenda socialista, Colombia, Venezuela, México, Cuba, se empobrecen visiblemente, aquí tenemos la demostración en este vídeo de este empobrecimiento, un tren de la época de Franco adelantando a un tren de lo que ellos llaman en su inversión semántica alta velocidad. Le ponen la palabra alta a velocidad para engañar a la gente, hacerles creer que sí, tenemos trenes punteros cuando los trenes de hace 40 años pues viajan más rápido. ¿Y por qué? Pues habría que preguntarlo, ¿no? Pues era una señal de esa inversión semántica. Un tren de mercancía de la época de Franco adelantando un tren de alta velocidad del PSOE, decía Guillermo Rocafort. Y cuidado porque precisamente en la defensa de todos esos valores que ellos llaman democráticos, como la Alemania democrática de la época comunista, que era la Alemania donde todos estaban pobres, ¿no? Era la Alemania rusa.
Pues lo mismo está pasando con la defensa de la soberanía de Cuba. Ese papel firmado por parte de Pedro Sánchez, Sheinbaum y Lula da Silva, ¿no? Fíjate, ayer lo que sacaba UHN Plus, estoy en contra de la invasión de Cuba, al igual que en Venezuela y de lo sucedido en Gaza e Irán, decía Lula da Silva, abrazando lo que es que hay que respetar el derecho internacional y la soberanía de los pueblos, ¿no? UHN Plus titulaba en un encuentro en Alemania con Friedrich Merz, el socialista Lula soltó una frase lamentable posicionándose en contra de todo lo impulsado por Donald Trump y defendiendo a ultranza el régimen cubano de Díaz-Canel. Estaré en contra de la invasión de Cuba, igual que estuve en contra de Venezuela, Gaza, Irán. Estoy en contra de cualquier falta de respeto de la integridad territorial. Cuba es víctima de un bloqueo de 70 años. Es una vergüenza mundial. Cuba nunca tuvo la oportunidad de decidir su propio destino. ¿Cómo va a tener la oportunidad de decidir su propio destino un país donde solo existe un partido político al votar y los demás están prohibidos? Es que Cuba no tiene soberanía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede defender? ¿Cómo puede defender Lula da Silva o cómo puede llamar soberanía cubana a un país que depende económicamente del dinero y de las riquezas de Venezuela? Está siendo secuestrado por la inteligencia rusa y sus fuerzas armadas están siendo armadas por Irán. Cuba es un proxy de Venezuela, era un proxy de Venezuela, sigue siendo lo de Rusia y de Irán. Fidel Castro vendió hace ya 60 años la soberanía de Cuba y de los cubanos a Rusia. Por tanto, que Lula da Silva hable de soberanía de Cuba es prácticamente una mentira, es un engaño, porque Cuba no es soberana. Son 60 años que Cuba no está siendo soberana porque ha sido secuestrada por el régimen cubano que ha troceado y vendido los intereses, la riqueza de los cubanos a los rusos. Y progresivamente luego ha llegado a depender del dinero y del petróleo de Venezuela y a nivel de defensa de Irán. ¿Qué soberanía tiene ahora Cuba? ¿Y cómo puede ser soberano un pueblo que no puede votar alternativas políticas? Eso es como la administración Trump ha desmontado precisamente a los engaños de Sánchez, Lula y Sheinbaum, que hablan de soberanía de un país que no es soberano y donde se condena al pueblo a la pobreza y a no poder votar alternativas, ¿no? Fíjate lo que titulaba la cuenta de Donald Trump que postea las publicaciones de Donald Trump en Truth Social. El canciller alemán Merz dice que no existe una base reconocible para una intervención en Cuba. A pesar de todos los problemas que este país tiene internamente con el régimen comunista, no emana ninguna amenaza reconocible de Cuba hacia terceros países fuera de Cuba. Alemania también rechazó apoyar la solicitud anterior del presidente Trump durante el conflicto para obtener asistencia en la apertura del estrecho de Hormuz. El canciller Merz se posicionó a favor de Lula da Silva en pro de una soberanía fantasma, inexistente, fake, de mentira, engañosa, del embustero de Lula da Silva y de Pedro Sánchez. Cayó en la trampa el día en que la administración Trump prácticamente lo deja retratados a los cuatro. Fíjate lo que titulaba Manuel Rincón de Fox News. Fox reporta que una delegación estadounidense llegó a Cuba para sostener reuniones con la familia Castro sobre el futuro de la isla, expulsando a los comunistas. Un avión del gobierno estadounidense ha aterrizado en territorio de la isla por primera vez desde 2016. A medida que el bloqueo estadounidense sobre el combustible agrava una crisis humanitaria ya por sí grave para el pueblo cubano, los funcionarios estadounidenses creen que existe una oportunidad para expulsar a los líderes comunistas. ¿Dónde están hablando estos de invasión? Se están inventando una invasión cuando Estados Unidos está dando la posibilidad a los secuestradores de los cubanos, los empobrecedores de los cubanos, los dictadores, poderse marchar y dejar libre finalmente al pueblo. Un alto funcionario ha confirmado esta noche a Fox News que la delegación se reunió con el nieto de Fidel Castro durante su estancia en La Habana. También nos informan que la delegación planteó exigencias a La Habana, entre ellas reformas importantes como la apertura de Internet y la garantía de que en el futuro se comprometan a liberar al menos algunos presos políticos. Hablaremos más de esto en nuestro programa de mañana en Rumble Español. No olviden suscribirse a nuestro canal, decía Emmanuel Rincón. Fíjate, ¿tú has visto a Friedrich Merz, a Lula da Silva, a Pedro Sánchez hacer algo para el pueblo de Cuba? Porque aquí todos poniendo impedimentos a las soluciones cuando el único que trabaja es Estados Unidos para liberar al pueblo cubano. Ellos lo único que hacen es quejarse de la iniciativa que ha tenido Donald Trump, porque en el fondo les fastidia que la iniciativa de Donald Trump tenga éxito y les haga perder a ellos los privilegios que les brinda seguir protegiendo a la dictadura de Cuba, todas las prebendas y todos los secretos que Cuba
tiene sobre Lula, sobre Pedro Sánchez, etcétera. Ah, claro, eso podría revelarse. Eso es de lo que tienen miedo y por lo que pretenden vender la idea de que Cuba debe ser soberana y elegir. Yo lo que veo es que alguien aquí está trabajando para la libertad de Cuba y otros están poniendo impedimentos a las soluciones, ¿no? Hay quien busca soluciones a los problemas y quien busca problemas a las soluciones y los disfraza de buenismo, como son Pedro Sánchez, Lula, Merz y Sheinbaum. Terrible lo que tenemos aquí, pero cuidado porque no hemos acabado. Hay muchísimas cosas que han dejado retratado a Pedro Sánchez. Una de ellas es el encuentro entre Felipe González y María Corina Machado, donde Felipe González decía lucha por la libertad. La lucha por la libertad no tiene color político. Y aquí donde efectivamente deja retratado Felipe González a Pedro Sánchez y muestra cómo prácticamente Pedro Sánchez se ha ido aislando él mismo y alejándose de la visión bipartidista, por así decirlo, de amplio consenso, porque no hay que olvidar que allá donde estaba Felipe González estaba también Aznar, estaba Feijóo, es decir, estaban prácticamente los defensores, sí, del régimen del 78, eso es cierto, pero también esto nos dice hacia dónde ha ido orientándose Pedro Sánchez, alejándose del régimen del 78 para crear su propio régimen. Y por eso es más peligroso, porque él ha roto todos los consensos, quiere crear un nuevo régimen centrado no en el bipartidismo, en la alternanza corrupta PP-PSOE, sino en la permanencia y ostentación del poder por una única figura que se perpetúe en el tiempo, centrada en su propia persona, en su propio liderazgo. Entendemos el cambio que quiere aportar Pedro Sánchez, apoyado y protegido por parte de George Soros y de sus organizaciones, buscándose un nuevo electorado para recibir los votos, un nuevo electorado paralelo que le ayude a mantenerse y ayudándose además de la coalición con minorías, ¿no? Segmentar y trocear España en minorías para poderlas controlar, minorías claramente que viven y beben de sus subvenciones y de su manera de legislar, que pero juntas supongan una mayoría necesaria para gobernar. Ese es el producto, ese es el programa de Pedro Sánchez, ayudado por Soros en España. Vamos a ver qué es lo que decía Felipe González. La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología, sino de la convicción profunda de en qué consisten los valores de la democracia. Fíjate, ¿no? La libertad no es propiedad de una ideología. Es decir, aquí no estamos hablando de, no, es que Pedro Sánchez no se quiere ver con María Corina Machado porque es una golpista o María Corina Machado no se quiere. No, vamos a ver. Aquí está quien defiende la libertad y quien no la defiende. Y Pedro Sánchez, evidentemente, se está quedando apartado, aislado, retratado por no defender la libertad. Porque aquí estaban los defensores de la libertad. Fíjate, tan es así que Felipe González también decía esto de María Corina Machado. Bueno, decía esto: los valores de la libertad, la defensa del Estado de Derecho, de la separación de poderes y del imperio de la ley son patrimonio de los verdaderos demócratas. Eso supone defender esos principios con independencia de criterios ideológicos. Por eso, un liberal conservador puede criticar lo que representaron la dictadura de extrema derecha argentina y chilena, por ejemplo, y los socialdemócratas lo que suponen las dictaduras de extrema izquierda, como la cubana o la venezolana. Sin embargo, Pedro Sánchez defiende a la cubana porque él está fuera de esta ecuación por la que la libertad prescinde de la ideología, porque él ha creado su propia ideología. Y lo digo porque precisamente Álvarez lamentaba que María Corina Machado haya venido a España como líder ideológica, atribuyéndole a María Corina Machado una ideología que no tiene. Y es las palabras de Felipe González son una respuesta a las acusaciones del ministro de Asuntos Exteriores, que ha querido manipular y tergiversar precisamente la visita, puesto que María Corina Machado no ha venido con fines ideológicos. María Corina Machado no representa una ideología, representa la lucha de un pueblo por la libertad, que debe trascender todo tipo de ideología. Los que defienden una ideología sobre la que quieren construir un nuevo modelo de gobernanza son ellos, pero que atribuyen a María Corina Machado la condición de hacer propaganda ideológica cuando ellos, de manera sectaria, se han bunkerizado en un palacio de ferias en Barcelona para emitir un comunicado en defensa de una dictadura. Entendemos dónde vamos. Tan es así que Felipe González lo dejaba muy claro también en esta parte de la intervención. María Corina, te mereces el premio Nobel por tu lucha por la libertad y te lo mereces más porque nunca has luchado de manera mercenaria en beneficio tuyo. Lo has sacrificado todo. La familia, la seguridad, tu bienestar, tu libertad. Fíjate, ¿no? Te mereces el premio Nobel de la Paz porque nunca has mercantilizado con tu liderazgo, ¿eh?
te mereces mucho más porque has ejercido un liderazgo no mercenario. No te has vendido a una ideología o a unos intereses. Has defendido la libertad de tu pueblo. Y esto es lo que les molesta a esta gente que quiere hacer creer que María Corina Machado tiene una componente ideológica. No. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer creer que María Corina Machado tiene una componente ideológica? Porque ha luchado contra una ideología opresora que ellos, sin embargo, han defendido. Tremendas las palabras de Felipe González, ¿no? Dice, esta tribuna es tuya, como espero que muy pronto también lo sea el futuro. Entendemos esto, entendemos que quienes realmente propagan una ideología para defender, para enmascarar realmente sus esquemas, su modelo de gobernanza basado en el atropello de los derechos y de la libertad de expresión, son estos, que entonces tienen que colgarle a María Corina Machado la condición de ser un líder ideológico, cuando sin embargo ella lo que ha pretendido es precisamente liberar a Venezuela de la ideología opresora. Esa es la respuesta que dio María Corina Machado al ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que es demoledora. Estoy nada más y nada menos que frente al Senado de España, que es la Casa del Pueblo, y por la cual siento una profunda admiración y respeto. Al final, yo creo que las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no. María Corina Machado interpreta como agresiones las palabras de el ministro Álvarez y como demostración de que ciertas reuniones efectivamente no convenían con estas personas, ¿no? Tan es así que María Corina Machado ha publicado posteriormente: un honor haber compartido con nuestro respetado y querido amigo el presidente Felipe González. Tuvimos una conversación fascinante sobre la transición en España y la de ahora a la venezolana. Gracias por su claridad, firmeza y permanente acompañamiento a nuestra lucha por la democracia y la libertad. Querido presidente, seguimos adelante con confianza y esperanza en un futuro luminoso para nuestras naciones. La presencia de Felipe González, allá donde está María Corina Machado, es la representación de que los valores que transmite María Corina Machado trascienden la ideología partidista de unos y otros. Y esto es lo que le ha molestado terriblemente a Pedro Sánchez, al gobierno de España, que ha quedado retratado como que no quiere trabajar para trascender precisamente los valores ideológicos, las limitaciones y condicionamiento ideológico, sino que quiere trabajar apoyándose, haciendo palanca en ellos para mantener un modelo de Estado antiliberal, un modelo de Estado apartado de lo que es lo que hemos conocido hasta este momento, alternativo a lo que es el régimen del 78. Fíjate cómo desde el PSOE, de hecho, decían esto: mientras el PSOE reúne a demócratas de todo el mundo, el PP se reúne con ultras, considerando a María Corina Machado ultra. Te das cuenta de cómo manipulan la información, tildándose ellos de demócrata e insultando a María Corina Machado de ultra, ¿no? Es decir, vamos, Felipe González reuniéndose con ultra, ¿dónde lo habrás visto, no? Tremendo. Pero esta es la maniobra de manipulación que está saliendo de la PSOE. Tan es así que, fíjate que Sara Santaolalla, cómo ha salido en redes. ¿Por qué tenemos que aguantar que golpistas traidoras vengan a dar lecciones a nuestro país? Sara Santaolalla, que dice, una tipa que solo es tetas y gritos, y hostigamiento en televisión y victimismo del cabestrillo. Habla de golpista de una persona que durante más de 10 años no ha podido salir de su país, perseguida políticamente, y durante 14 meses ha estado escondiéndose, viviendo en la clandestinidad por la represión de un tirano. Y esta pretende opinar desde el sofá de su casa, una tipa que no ha tenido ninguna dificultad en su vida más allá de la apretura o del aprieto en lo que le puede poner que Vito Quiles la persiga. Es decir, esa es el mayor riesgo que ha vivido esta muchacha en su vida es la presunta agresión de Vito Quiles. Y habla en términos de golpista y traidora de una persona que ha estado siendo perseguida, amenazada, que incluso la secuestraron, tuvo que intervenir Estados Unidos, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta de cómo tratan de tergiversar todo, y fíjate cómo Elisa Beni ha captado esto diciendo lo siguiente: al fin dejan claro que este de Sánchez ya no es el PSOE de antes, efectivamente. No es el PSOE de Felipe González, ya vemos dónde está Felipe González y dónde está Pedro Sánchez. Ellos se han movido, han tomado el PSOE, la fachada roja con la rosa, la han hecho suya, Rosa Nostra, y han creado otro proyecto que están defendiendo bajo la protección de George Soros, al margen del Estado de Derecho,
un proyecto de empobrecimiento de España, donde Pedro Sánchez quiere crear un electorado paralelo para mantenerse en el poder, juntando una España separada en minorías que él habrá contribuido a trocear y generando una red clientelar que le mantenga en el poder en la medida en la que él use nuestro dinero para alimentar a esa red. Mi columna de hoy, la metamorfosis del PSOE en La Razón, un artículo que recomiendo vivamente leer, no puedo leerlo ahora porque por motivos de tiempo, pero que deja muy claro el plan de Pedro Sánchez para España, el plan de Soros para España. Fíjate también, Libertad Digital decía, Álvarez de Toledo destroza a Álvarez. Es mentira que María Corina Machado solicitase refugio en la embajada española. Sí, porque Álvarez, para mantener esa mentira construida, impostada por parte del gobierno de Pedro Sánchez, ha tenido que decir incluso cosas que no corresponden con la verdad, ¿no? Como que María Corina Machado primero pidió apoyo a la embajada de España y ahora se permite, ¿no? Como rechazar reunirse con Pedro Sánchez, ¿no? De manera soberbia. Sin embargo, la respuesta de María Corina Machado a estas palabras la tenemos aquí. Este es el motivo por el que no se reúne. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque lo que ha soltado, la mentira que ha soltado ayer Álvarez, en breve podría salir en la medida en la que María Corina Machado reúna las pruebas para demostrar algo que está analizando. Fíjate. Déjeme que le ponga un poco las críticas delante para que usted se pueda defender. María Corina solo se reúne con Feijóo, con Abascal, con Ayuso, con Almeida. ¿Usted solo se deja agasajar por la gente de derechas aquí en España? Tú me dirás si Felipe González es de derecha. Le llaman facha. Ah, bueno, imagínese. Otra, María Corina dice que habla en nombre de la democracia y de la libertad, pero se niega a reunirse con Pedro Sánchez. Sus alianzas con Trump se lo impiden. Si el presidente del gobierno, no es fácil, si el presidente del gobierno hoy le ofreciera a usted una reunión sin luz ni taquígrafos, privada, con sinceridad, ¿usted la aceptaría? En primer lugar, con quién me reúno y con quién no me reúno lo decido yo. Y que eso quede muy claro. Y en segundo lugar, lo he dicho, hay reuniones que en determinados momentos convienen y otras no. Y yo todo lo que hago en materia hoy en día de mi vida pública pasa por un tamiz, por un filtro. Si favorece y acelera la transición en Venezuela o no. Y con base en esa evaluación, tomé la decisión de no Entonces realizar esa reunión. puedo entender legítimamente que una reunión con Pedro Sánchez... Pero eso no ha ocurrido y ya me voy. Pedro Sánchez también presume de haber abierto España a cientos de miles de venezolanos. Él dice que está en el lado correcto de la historia y usted ha dicho, y creo que ahí se ha quedado, que la historia le juzgará. Ayúdenme a entenderlo. Sin lugar a duda, el gobierno español en distintos periodos ha ofrecido no solamente apertura, sino ha acogido a miles y miles de mis compatriotas. Es algo que reconozco y agradezco. Siempre lo haré. Ahora, efectivamente, como usted dice, hay episodios opacos, poco claros, poco convenientes y efectivamente yo tengo información que otros no tienen, pero hasta tanto no se verifique y no se sepa toda la verdad, no voy a emitir juicios al respecto. Tengo información que otros no tienen y hasta que no la tenga comprobada y se verifique, se sepa toda la verdad, no voy a emitir juicios al respecto. Demoledora María Corina Machado, que deja retratado prácticamente a Pedro Sánchez. Y no hay que olvidar una cosa. Esta era la embajada de España cuando decidieron atraer mediante Zapatero a Edmundo González Urrutia para ponerle delante a los hermanos, los torturadores, hijos de un torturador y también cómplices de crímenes de lesa humanidad que mandaron a torturar a la gente, que mandaron a apresar a María Corina Machado. Y que ahora se escandaliza el mundo porque a Delcy Rodríguez la llaman mona, una torturadora. Hemos invertido totalmente la prioridad, la escala de valores como para poner en el mismo plano un insulto a crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la persona que han insultado. Es decir, estamos ahora debatiendo de si es racista decirle mona a Delcy Rodríguez después de haber contribuido a una dictadura durante 2 décadas en su país, empobreció a la población, haber robado dinero sobre de PDVSA, haber movido dinero, sacado dinero, haberse apropiado de la riqueza de su país, haber mandado a torturar gente, haber mirado, apartado la mirada de asesinato, mandar a asesinar inclusive otras personas, y ahora nos escandalizamos porque la llaman mona. ¿Dónde estaban esas personas que se escandalizan por los gritos racistas a Delcy Rodríguez cuando se hablaban de las encarcelaciones, las detenciones sumarias, subjetivas, las sentencias sumarias, las torturas
los asesinatos que perpetraba el régimen, los robos, perpetraba esta gente. ¿Dónde estaba esa gente que ahora grita, ay, 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 hay racistas en España que, fíjate, tratan mal, machismo, machismo, contra una torturadora, cómplice de crímenes de lesa humanidad? ¿De verdad que me quieres ahora sacar el tema del racismo? ¿Dónde estabas cuando esta persona torturaba o mandaba a apresar y torturar a personas? ¿Dónde estabas tú? Fácil llenarse la boca de democracia, ¿verdad? Fácil ponerse un cabestrillo verde diciendo que uno ha sido agredido. Sí, claro. Por parte de personas que, te repito, lo único que han visto es, vamos, la agresión de Vito Quiles en su vida. Tremendo lo que tenemos. Esto es lo que hay. No hay que olvidar que en Venezuela sigue habiendo una dictadura, que la persona que tenemos aquí vestida de violeta es una dictadora, como para ahora desviar la atención, dejarnos llevar por la maniobra de falso cebo, como se llama, red herring, ¿no? Es decir, de poner un cambio de foco de atención, ¿no? Y hacernos creer que, bueno, ahora tenemos que hablar del racismo que hay en España y del machismo que hay en España contra una mandataria que ni es legítima, ni lo ha sido, que ha apoyado a una dictadura y que ha participado de crímenes de lesa humanidad. Y esto es lo que decía Felipe González. Diciendo cuál es la fecha. Pero si no hay un cronograma electoral, yo no estoy diciendo cuál es la fecha, pero si no hay un cronograma electoral claro. En Venezuela sigue habiendo un régimen dictatorial, violento y canalla. Y la persona violenta y canalla es esta, amparada por un hermano, en complicidad con un hermano. ¿De verdad nos vamos a dejar llevar por esas tertulias de estúpidos, de idiotas? ¿O nos vamos a centrar en lo que es realmente importante? Y lo peor de todo esto es que los acontecimientos, los hechos en sí demuestran que esta gente tiene totalmente distorsionado el sentido de las prioridades. Te detendrían por llamar en la España sanchista, al margen del régimen del 78, protegida por la Open Society de Soros, te detendrían por llamar mona a una dictadora sanguinaria y asesina, mientras no harían nada para detenerla a ella en sus asesinatos y torturas. ¿Entendemos por qué para esta gente es tan importante que existan los delitos de odio tipificados en el Código Penal, el machismo, etcétera? Para mantenernos entretenidos en el eterno debate de si gritar monas es un insulto racista o un delito, mientras ellos roban, torturan, asesinan impunemente y nosotros totalmente despistados, pensando que las prioridades son la visión emocional del mundo, de la vida y del Estado de Derecho. Y así es como María Corina Machado, la presencia de María Corina Machado prácticamente deja retratado y arrinconado a Pedro Sánchez como defensor de un modelo de Estado no democrático al margen de lo que es el régimen del 78, muy probablemente amparado, no, muy probablemente no, seguramente amparado y protegido por George Soros, y así es como la presencia de María Corina Machado ha desmontado en un fin de semana el plan de Soros para España a través de Pedro Sánchez. ¿Te parece poco? Escríbeme tú qué es lo que opinas. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.